Como yo les había comentado, nuestra forma de trabajo, nuestro método de trabajo, primeramente va a ser ver lo teórico, resolver algo manual y práctico e irnos a los software. Yo espero y ojalá, soy optimista al respecto, que nos dé chance. ¿Okay? ¿Tienen sus robots instalados? Sí. Levantar la mano los equipos que ya tienen el robot instalado. Vamos a usar los mismos manuales y todo eso. 4. Bueno, los mismos manuales configurados con los mismos manuales y todo eso el robot. Para dejarlo así como usted. Sí, normalmente. De todas formas, fíjense, hay un manual que yo les estoy generando a ustedes. Ese manual se va generando sobre la práctica, ¿okay? O sea, sobre las clases que vamos realizando. Ahorita me hace falta complementar el manual que ya ustedes tienen en su poder, que les llegó a través de la página web. Vean ese manual, porque ese manual la idea es que nos sirva de referencia a nosotros para nuestro estudio y para las clases. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a recapitular un poquito acerca de lo visto precedentemente. Recuerden que estamos en el tema del estudio técnico del diseño de fundaciones, importancia, contenido, criterios estructurales. Buenísimo. Hablábamos entonces. Nuestro objetivo general en esta clase es comprender los parámetros fundamentales que intervienen en el diseño de fundaciones mediante la aplicación de teorías y principios geotécnicos y estructurales que permitan un abordaje integral del comportamiento del suelo y su interacción con la estructura, en otras palabras y de manera más simple. Queremos comprender la importancia del estudio del suelo, retomar un poquito al respecto, determinar la resistencia al corte de los suelos y determinar las solicitaciones de servicio. Para al final, cuando nosotros tratamos de hacer, o les comento de esta manera, lo veíamos en la clase pasada. Si tú tienes un suelo y determinas su capacidad portante, eso te permite entonces saber qué cargas pueden ser generadas por la estructura, de forma tal de que al ser inducida hacia el suelo, el mismo no falla, ¿sí? Entonces esta es la finalidad de todo. Necesitamos saber cuál es la capacidad portante del suelo, necesitamos por otro lado aprender a manejar las cargas de la estructura para que podamos comparar las cargas que afectan el suelo con su capacidad resistente y ver si falla o no falla. Pero en este proceso de entender si falla o no falla, también nosotros tenemos que asimismo asimilar cuáles son los tipos de fallas que se pueden presentar, ¿sí? Posiblemente qué tipo de suelo caracteriza a cada tipo de falla, porque esta es una información que nos va a interesar a nosotros. Recuerden, como les hacía mención la clase pasada, que el estudio de suelo, buenísimo, pero no todo es por fe. Nosotros debemos entender lo que se nos indica en un estudio de suelo para poder, con criterio, definir qué tipo de fundación utilizar, a qué profundidad utilizar o a qué profundidad nosotros vamos a cimentar. Acuérdense del estudio de suelo de la clase pasada que decía, tienes dos opciones. Tienes la opción de fundación superficial, me parece que era a 4 metros máximo, y si no, te vas con los pilotes. ¿Por dónde me voy? El tomar la decisión, aparte de que tu primera recomendación por parte del estudio de suelo es que te vayas por cimentaciones superficiales, también puede estribar en el hecho de que, bueno, mira, yo no tengo, en función de las cargas que yo manejo y la envergadura de las mismas, de las fundaciones que voy a requerir, de repente voy a requerir una losa de fundación demasiado grande, entonces tal vez, y solo tal vez, me resulta más adecuado económicamente hablando, porque la ingeniería está definida en gran parte por la economía. No sé si ustedes lo han visto. A veces cuando alguien te contrata a ti te dice, bueno, mira, estos son los materiales que tengo, ¿qué hago? No te dice, mira, aquí tengo un terreno, está todo listo, todo bonito, todo lindo, entonces tú ven y dime qué perfil necesitas, pide que yo te doy el perfil que tú quieras. No, eso no es así. Normalmente se trabaja con lo que hay, y mucho más en estas situaciones, ¿no? Entonces, el conocimiento de los aspectos que aborda el estudio de suelo, no por fe, sino de forma consensuada, o sea, de forma, digamos, realmente consciente,
nos permite a nosotros poder avalar o no las recomendaciones de dicho estudio. Porque al fin y al cabo, mis estimados futuros ingenieros, nosotros somos los ingenieros estructuristas y sobre nosotros cae la responsabilidad de si esa estructura falla o no falla. Si se asienta, si se empieza a debilitar las paredes, etcétera, etcétera, eso depende de nosotros. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la importancia del estudio de suelo, consideraciones. Aquí yo quisiera que, en función de que ya lo hemos hablado en la clase pasada, nosotros decíamos, bueno, mira, dentro de la importancia del estudio de suelo estriba la base para el análisis estructural seguro. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo lo interpretan? La base, el estudio de suelo es la base para un análisis estructural seguro. Puede sonar como que muy evidente, ¿no? Pero quisiera escucharlo. Porque donde se va a hacer meditar la estructura, saber cuál es la capacidad portante y si, digamos, así como el ejemplo que usted puso en el manual, esa pregunta que eso es lo que me quedó, que si en ese suelo se puede hacer una edificación de 10 niveles, eso por lo menos sería como una pregunta acorde a eso. Claro. La pregunta del manual era si puedes implantar una torre de 10 niveles en un suelo arcilloso. Esa era la pregunta de iniciación del manual. ¿Se puede? Ah, bueno, vamos a contestarlo al final de este capítulo, así que no se lo pierdan. Entonces, la base para el análisis estructural seguro es una base, claro que sí, como lo dice Sócrates, porque ¿qué pasa? O sea, mira, tú no puedes realizar un análisis estructural sobre un suelo desconocido, o sea, eso es una locura, ¿sí? Estamos en territorio desconocido, no tiene sentido. Entonces, por eso que el estudio del suelo es la base para un análisis estructural seguro, porque él es el que nos va a brindar la capacidad portante del suelo y nos va a permitir entonces que nosotros diseñemos nuestra estructura, nuestra superestructura, nuestras fundaciones que forman parte de la estructura y no del suelo, de forma segura, ¿sí? Conociendo los parámetros del suelo y sabiendo que el suelo va a poder resistir las cargas impuestas. Acuérdense de eso, siempre va a haber una carga que se impone y una capacidad resistente del suelo. Y eso es la moraleja y lo que engloba todo esto. ¿Ok? ¿Cuánto yo le estoy enviando al suelo en cargas y cuánto el suelo está dispuesto o puede soportar? Si yo le envío al suelo 80 toneladas, pero él está apto para recibir 75, ¿qué voy a tener? Una falla en el suelo, que puede ser más o menos severa según sea el tipo de suelo. ¿Sí? Y ya vamos a retornar también con eso. Condiciones reales de apoyo del suelo. ¿A qué nos referimos? Un estudio del suelo nos brinda condiciones reales de apoyo del suelo. ¿Por qué? ¿Por qué nos brinda condiciones reales del apoyo del suelo? Dígalo sin miedo. Por la profundidad que hace el entorno. Por la profundidad. Nos brinda, entre otras cosas, la profundidad adecuada a la cual se puede cimentar la estructura con, digamos, la perspectiva más favorable, ¿no? O sea, donde vas a poder cargar más. ¿Sí me explico? Luego nos dice el tipo y dimensiones de la fundación. Bueno, también cae dentro de lo evidente, pero yo quisiera su participación. Porque creen ustedes que, en este caso, el tipo, o mejor dicho, el estudio de suelos, estriba en una de sus importancias en el tipo y dimensiones de la fundación. ¿Por qué? Porque puede ser que una zapata muy grande sea sobredimensionada para el proyecto, pues entonces está sumando más coste y necesito una zapata pequeña, cuadrada, a veces puede ser rectangular. Y también imagino que va relacionado con lo que usted ya dijo, si es superficial, pilote, dependiendo de qué profundidad queramos hacer el análisis de dicha zapata o de dicha fundación. Todo por la plata. ¿Todo por? Por la plata. Por la plata. El cochino dinero. Entonces, ¿qué pasa? El tipo y dimensiones de la fundación definitivamente vienen delimitados por el estudio de suelo, porque cuando tú conoces el suelo, cuando conoces sus características, conoces las posibilidades de falla, los riesgos que tiene, entonces tú vas a decir, bueno, mira, sí, me voy a ir por una fundación superficial, el estudio del suelo te va a dar la capacidad portante del suelo, y esa fundación superficial, que puede ser, digamos, una zapata concéntrica, va a tener estas dimensiones. ¿Por qué? Porque tengo
Otra de las cosas importantísimas, y vuelvo de pase frente al video que le voy a pedir que nunca se olvide, porque esto yo creo que es el... Mira, la ingeniería se basa en esto sencillo, que es esfuerzo es igual a ¿qué? A fuerza entre áreas. Entre áreas. Esto resume la ingeniería civil. Esa ecuación. Porque todo con aderezos, más o menos, con fórmulas, lo que sea, termina o inicia desde esta fórmula, la fórmula de fuerza. Fuerza entre áreas. Entonces, ¿nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, garantizar que los esfuerzos generados por la estructura no excedan a los esfuerzos que puede permitir el suelo. Eso es todo. Entonces, en nuestra materia, esa ecuación básicamente da mucha tela para cortar, ¿no? Entonces, de allí que el tipo y dimensiones de la fundación, claro, si yo tengo las características del suelo, tengo una capacidad portante y ya he hecho un análisis estructural, entonces a eso me permite a mí determinar entonces las dimensiones adecuadas de la fundación en función de aquella formulita que está allá con sus aderezos, ¿no? Porque ya veremos que existen métodos, existen teorías que son más refinadas y que nos permiten a nosotros trabajar de una forma más segura y no tan antieconómica, ¿no? Lo que pasa es que esta es una forma muy antieconómica. Tú podrías hacer un diseño así con esta formulita de fuerza entre áreas, pero imagínate, quiebras al cliente y a la familia y queda debiendo plata. Por eso es que existe la teoría, por ejemplo, de Terzaghi y la teoría de Hassen, que es una derivación de la teoría de Terzaghi, que lo vamos a estar viendo a continuación. Y finalmente, hipótesis de cálculo estructural. En este caso, para la hipótesis de cálculo estructural, me gusta mucho llamar la atención con respecto a nuestra normativa, la que están utilizando ahorita ustedes en sísmica, ¿correcto? ¿Cuál es la norma por referencia que ustedes están utilizando? ¿Cómo se llama? La del 2019. No, 1756-2018. Allí nos establece un conjunto de clasificaciones geotécnicas, tipos de suelo, y en función de esos tipos de suelo, nosotros con los software, herramientas más refinadas, podemos entonces determinar qué hacer. Entonces, el estudio de suelo en sí nos da una fuerte recomendación acerca de lo que vamos a hacer. Nosotros decidimos al fin y al cabo bien informados qué es lo que vamos a hacer, y dentro de las cosas que nos permite justamente están por lo menos estos 4 ítems. Finalmente, algo determina características físicas y mecánicas del terreno a la final. De acuerdo a lo que es la COVENI 2018, nos dice que un estudio de suelo debe tener una serie de características que vamos a ver a continuación y que a la final determina las características físicas y mecánicas del suelo. Aquí vemos la vista de contenido de un estudio de suelo del año 92. Ese creo que se lo voy a pasar porque ya no debe tener copyright ni nada por el estilo por lo viejo. Entonces se los estaré pasando. Ok, a priori, ¿qué tiene un estudio de suelo? ¿Qué nos trae? Voy a tapar aquí. No vayan para allá. ¿Qué nos trae un estudio de suelo? ¿Qué información nos trae? ¿Qué información nos revela a nosotros como ingenieros? ¿Qué información importante? El tipo de estructura se puede conocer. Ajá, están leyendo. Bueno, Sócrates no. Vivian está leyendo, está ahí haciendo un esfuerzo por leer. Ajá, Ezequiel. El tipo de suelo que hay. Sí. Ajá, ¿qué más? Que la profundidad, ¿qué más? ¿Cuánto esfuerzo puede soportar? La capacidad admisible del suelo, ¿qué más? O en qué profundidad se. La profundidad. Se Las obtiene el características de terreno, estrato. que si es arena, grava, capacidad arcilla. El estrato Bueno, nada que decir, estoy extremadamente sorprendido de su sapiencia. Efectivamente es así. Nos da información una información general que yo les comentaba acerca de la historia de los valles de Aragua, etcétera, todo eso de cuando Don Quijote de la Mancha y demás. Luego nos da los aspectos geológicos, el método de exploración, ¿sí? Método de exploración, que hasta ahorita de eso no lo vimos, pero que sí les invito a que lo investiguen. Lo que pasa es que no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero hay métodos de exploración. Y en los estudios de suelo se nos revela el método de exploración para que nosotros lo podamos entender, ¿sí?
En algunos estudios se nos dice, bueno, abrimos Calicarta y agarramos o hicimos el ensayo del número de golpes estándar, el N60, y bueno, de allí más o menos tenemos una correlación con respecto a lo que es la dureza del suelo, o mejor dicho, la capacidad resistente del mismo. Hay tablas y abacos que relacionan directamente el número de golpes SPT con respecto a lo que es la capacidad resistente del suelo. Entonces allí estriba la importancia. Nos revela algo fundamental y crucial, las aguas subterráneas. Que como veremos a continuación, hay ciertos casos donde el agua subterránea se puede volver un verdadero dolor de cabeza en función del nivel freático donde se encuentre, ¿no? No es lo mismo un agua que se encuentre por encima del nivel de la fundación a uno que se encuentre a una distancia D, siendo D el ancho de las zapatas, y no es lo mismo a una que se encuentre más abajo todavía. Sobre todo esto lo vemos en el método de Hansen, que no me quiero adelantar. Nos muestra también algunas conclusiones. Zonificación sísmica importantísima, nos indica o nos enmarca nuestra edificación dentro de una zona sísmica. Ahorita con respecto a nuestra nueva norma, bueno, la verdad hay que investigar un poquito cómo se está manejando ello, porque anteriormente la idea era simplemente esta es zona 5, esta es zona 6, pero nuestra nueva norma sísmica involucra no zonas, sino isocurvas, isomapas, similares a lo que es la ACE 716, por ejemplo, que es la normativa anglosajona, en la que nosotros podemos ver isocurvas que nos permiten ver más o menos las características en el territorio norteamericano. ¿Ok? Y algunos anexos. ¿Anexos como cuáles? Los tipos de fundaciones. Chévere. Importancia del diseño. Lógicamente. Predecir comportamiento frente a cargas. En la interacción suelo-estructura, que es algo de lo que nosotros debemos estar muy apercibidos, prestar atención, le explico un poco más al respecto. Un determinado tipo de suelo no está dado para todo tipo de estructuras, y todo tipo de estructuras no están dados para, o un tipo de estructura no está dado para todo tipo de suelos. Normalmente existen ciertos principios de interacción que nos indican, bueno, mira, si tu suelo es rígido, la estructura debe ser flexible, y viceversa. Si tu estructura es rígida, entonces el suelo debería ser más o menos flexible, en función de lo que nos encontremos. Corroborar coherencia entre valores, prever fenómenos como la licuación. Ejemplo, lo que ya habíamos visto, fíjense la estructura prácticamente sin grietas ni nada. Esa gente, bueno, yo creo que siguió durmiendo, pero de lado, cuando se cayó ese edificio. Sí, se volcó el edificio, porque ocurrió la licuación. Esa licuación que es muy típica de qué tipo de suelo. Arcilloso. ¿Quién da más? Limoso. Arcilloso. Investigar. Seguimos. Elegir fundación más apropiada. Ya lo sabemos. Avanzamos. Los arcillosos son los mejores. Ok. No. Los arcillosos son los mejores suelos. No. Los mejores suelos son los granulares. Son los que tienen la mayor capacidad portante, o sea, la mayor capacidad de resistir cargas por la acomodación de sus partículas. Pero como recordarán que hablamos en el estudio unificado de clasificación de suelos, existe una buena o mala gradación. Y eso depende del estudio geotécnico. Y del material. Y del material, correcto. Entonces, ¿en qué debemos enfocarnos? Seguridad y funcionalidad, evidentemente. Información relevante. Hay mucha información en el estudio de suelo, no toda ella nosotros la vamos a requerir, pero sí debemos saber cómo que sacar con lupa lo que es realmente importante para nosotros como ingenieros estructuristas, ¿sí? Porque en este momento y en mi clase ustedes toditos son ingenieros estructuristas. Así les gusta administración. Aquí son ingenieros estructuristas. Chévere. También está la capacidad portante del suelo, no hace falta explicarlo, y los asentamientos esperados, que es un tema que también es de gran trascendencia, solo que no lo vamos a abordar en la clase de hoy, vamos a estarlo abordando en sucesivas oportunidades.
Clave, la interpretación correcta del estudio de suelos es fundamental. Puedes tener un estudio de suelo, es como yo le digo a algunos clientes, mira, tú puedes tener los mejores materiales, pero si tienes al obrero que no sabe trabajar con dichos materiales, perdiste la plata. Tú vas a hacer una impermeabilización, tú puedes comprar manto real autoadhesivo del mejor de la NASA con el sistema, el mejor que puedas. Pero tienes al que te cobra $50 y yo te hago ese trabajo y, hermano, perdiste la plata. Por la medida como una anécdota, ¿no? Yo vendo, entre otras cosas, materiales de construcción y entonces vendo materiales de impermeabilización. Entonces una vez un cliente me compró, recuerdo como si fuese ayer, 11 rollos de manto 3.2 de la marca IPA. Compró los 11 rollos de manto y entonces el hombre se lo llevó contento para su casa. Era medio pichacoso el señor, uno de esos ya avanzados en edad, que cuesta un poquito como que... Y entonces, listo, él mandó a pegar su manto con el compadre. Y entonces después me llaman y dice, oye ingeniero, pero ¿qué pasó? Yo le hice un pago a usted y esperaba un material de calidad. Y yo le digo, ¿pero qué le pasó? Oye, todo se me está filtrando, yo no sé qué es lo que pasa. Y entonces yo le digo, no se preocupe, yo le voy a mandar mi aplicador allá hasta el sitio, no le voy a cobrar absolutamente nada, y si es necesario yo le reembolso su dinero, ¿ok? O le cambio el material. Cuando el aplicador llegó, a que no adivinen qué pasó, los mantos estaban pegados al revés. Moraleja. Era el compadre, nada, a lo mejor debe venir una caja de cerveza. Una caja de cerveza y una parrilla y listo. Y listo, exacto. Entonces, moraleja de esto, mis estimados futuros y futuras ingenieros. Por muy buena información que tengamos en el estudio de suelo, si nosotros no somos capaces de manejar esa información, lamentablemente no va para el baile. Porque es como recibir una información y ir como lo repito, por fe. Recibí el estudio de suelo me dice que esta es la profundidad de cimentación, que esta es la capacidad resistente, que esto y lo otro, y me voy por ahí, así hago mi diseño. No es bueno. Yo les sugiero que ustedes estudien bien ese análisis geotécnico, ese perfil geotécnico que ha sido entregado, y de allí puedan corroborar esta información. ¿Alguna otra cosita? Predecir el comportamiento del sistema sobre la estructura y elección fundamentada del tipo de fundación. Ya como ustedes lo saben. Esto, de forma general, les traje aquí tipos de fundaciones aisladas. Crédito al que lo merece. Centradas, medianeras y esquinas, que lo vamos a estar trabajando. ¿Ok? No hoy, pero sí lo vamos a estar trabajando. Bien interesante. Vamos a dar solución. Ya vamos a empezar a echar números, no se preocupen. Que yo sé que eso es lo que estamos esperando. Y ya esta es la última diapositiva, digamos, pseudo teórica que tenemos. Y voy a pasar rapidito. Dentro de esto mismo, de la aplicación estructural, de la capacidad estructural, las cargas admisibles, definición y utilidad, presión máxima transmisible al terreno es uno de los aspectos que nos arroja el estudio de suelo. Límite superior de presión en zapatas, cálculo de área mínima de cimentación y desde luego previene asentamiento y deslizamiento. Cuando hablamos de asentamiento y deslizamiento nos estamos refiriendo a ¿qué? A fallas. A fallas. Ok, referencia normativa, la CODENIM 756, 2018, nos dice que la capacidad admisible, y esto es importante que lo tengan allí y que se lo graben, porque esto lo vamos a utilizar como ustedes no tienen una idea. La capacidad admisible es igual a la capacidad última entre un factor de seguridad mínimo de 3. Normalmente el factor de seguridad, de acuerdo a distintas bibliografías, nos dicen que de 2.5 o 3. ¿Qué factor de seguridad es el que yo le estoy hablando? Bueno, si nosotros determinamos allá, por ejemplo, cuál es el esfuerzo máximo que puede resistir un suelo, entonces nosotros vamos a dividir ese valorcito entre 3. El suelo te resiste 10 kilos por centímetro cuadrado. Agarra esos 10 kilos por centímetro cuadrado, lo divide entre 3 y ahí va a tener su capacidad admisible. Que no debe ser la capacidad portante del suelo. Que no debe ser mayor en este caso, a las cargas impuestas por la superestructura. Que no debe ser mayor.
Porque cuando hablamos nosotros de la capacidad última del suelo, es la capacidad ya que tiene derivado de los métodos de Hassen, de lo que tú quieras, ¿no? Pero te va a decir, digamos, de forma neta, o bruta, mejor dicho, de forma bruta, cuánto es capaz de resistir el suelo. Pero la capacidad admisible, normativa, es tomar ese valor y dividirlo entre 3. Algunas bibliografías dicen dividirlo entre 2.5, ¿ok? Entonces te dicen 10 kilos por centímetro cuadrado, dividirlo entre 2.5, bueno, ya queda 2.5. No sé, por ahí 5, lo que sea. 4. Queda 4 kilos por centímetro cuadrado y de ahí no nos podemos exceder porque esa es la capacidad admisible. Y eso no lo da el estudio de suelo. Y el límite de asentamiento, que por lo común, por nuestra normativa, va más o menos por 2.5 centímetros bajo carga uniforme. Algunos puntos claves: corrección entre geotecnia y diseño sismoresistente, depende de la profundidad del tipo de suelo y humedad. Aquí vemos rapidito lo que sería, ya se los voy a mostrar más adelante, pero esta es una curva de transferencia de carga definitiva, ¿no? Por cierta agencia, ¿no? No es tan así como se ve acá, pero nos muestra más o menos lo que sería el esfuerzo, ¿sí? O la fuerza, la carga impuesta contra el asentamiento. Entonces vemos cómo hay ciertas zonas que van en un grado de mayor o menor linealidad, y ya vamos a estudiar un poquito más ese comportamiento, ¿sí? Perfecto. La resistencia al corte en los suelos, teoría de Terzaghi, teoría de Hansen y los ejemplos. Y a echar números. Ok. El señor Terzaghi, que en paz descanse, que ya no está con nosotros, en 1943 él nos trajo y dejó como legado una teoría. Esta teoría estriba en que los suelos pueden fallar de dos maneras. Pueden fallar por corte local o por corte general. Hay un tercer tipo de falla que es por punzonado. Sin embargo, no vamos a hacer mucho énfasis en él porque es, digamos, de poco uso. Y la teoría de Terzaghi, así como sus derivados, normalmente se van más hacia las fallas por corte. Cuando nosotros hablamos de fallas por corte, ¿a qué creen que se refiere? ¿Se acuerdan de materiales, de acero? Creo que en acero se ve cuando nosotros vamos a diseñar las piezas a corte, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hay distintos tipos de corte, corte por cizallamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ok, bueno, más o menos de algo así nos habla acá. Es un tipo de corte. Cuando hablamos de corte, hablamos de dos superficies que hacen este movimiento, ¿ok? Digamos que olvidémonos del suelo en este momento. Tengo las superficies de mis manos netamente, ¿ok? Hasta cierto punto, por efecto de la piel, hay digamos, vamos a decir, una fuerza de roce que impide que se mueva, ¿ok? Que se muevan las manos, porque están agarrándose la una con la otra. El roce por los poros, qué sé yo. Pero cuando yo sigo aplicando la fuerza, empieza a ceder hasta que se va, ¿ok? Ahí falla, en cierta forma por corte. Claro, en este caso es un material homogéneo, no son dos elementos, es uno solo. Imagínense que en este caso sea un solo bloque que está siendo alado hacia un lado y empujado hacia el otro, y él sufre de esa falla cuando vence las fuerzas que lo mantienen unido, ¿sí? Eso es todo. Ahora bien, entonces, la zona de falla en suelos bajo fundaciones superficiales son mecanismos de corte que se desarrollan en la zona plástica del suelo al alcanzarse la presión cortante última. O sea, es el punto máximo hasta el cual el suelo no se va a un tipo de falla, bien sea súbita, gradual o lenta. El tipo de falla súbita, gradual o lenta depende del tipo de suelo, ¿sí? Y también quiero comentarles que en ¿esto lo ven bien? No mucho, ¿verdad? No. Déjame acercarlo para explicarles mejor. Esto está genial. Lo único que creo que voy a tener que, déjame ver si me ayuda a echar hacia abajo. Ajá, sí. Ok.
Fíjense, de acuerdo a la teoría de Terzaghi, una masa de suelo, cuando es sometida a una carga, como la que estamos viendo aquí, que podría ser una cimentación, normalmente Terzaghi es para cimentaciones superficiales, ¿sí? O sea, para zapatas. Esto podría ser una zapata, con una carga P que está tratando de hundir a la zapata. Entonces, ¿qué ocurre en el suelo y abajo? Bueno, hay tres zonas y tres comportamientos característicos a dicha zona. Esta zona que está acá, que es el núcleo, es la zona A. Es una zona que totalmente se comporta como un bloque y que se mantiene hasta cierto punto unido y empuja, o sea, se deja empujar, mejor dicho, hacia abajo. ¿Ok? Se deja empujar. Y hasta cierto punto ella permite deformaciones a sus lados. ¿Ok? Uno, esa es la primera zona. La segunda zona, que es una zona de falla radial, la que se denomina B. Aquí esta es una zona intermedia entre la zona del núcleo y esta zona C, que es como una zona de soporte. De todas maneras, la información la van a tener en las diapositivas. Esta zona tiene como característica que, bueno, cuando tenemos la carga acá empujando hacia abajo, no es que esto va a ocurrir simultáneamente a los dos lados, no, ocurre a un solo lado. Generalmente por un solo lado la falla. No es que vas a tener, empujaste al suelo y se abrió así, no, eso no, normalmente no es así. Sino que empujaste al suelo, la zapata perdió estabilidad y sacó una parte del material a un lado, a un costado. Entonces, esta zona, que es una espiral simétrica, esta zona, lo que hace es simplemente correrse en esta superficie que ven acá, y esta es la superficie de falla por corte, ¿sí? Aquí es donde ocurre el corte, justamente esto, ¿sí? Déjenme bajar un poquito para hablarles con la nomenclatura. Y esa zona B, que es la falla de corte radial, posee un desplazamiento y deformación por cizallamiento, que era lo que le estaba comentando. Pero al fin y al cabo estamos hablando de corte, ¿ok? Y luego tenemos la última zona, que es la que está acá. Esta zona actúa, digamos que para hacerle la contraparte o la contramedida para evitar el levantamiento producto del empuje de la zona del núcleo de acá, que a su vez empuja a las zonas que están aquí, que consiguen la falla de forma radial y que van a levantar el terreno a los lados de la zapata. ¿Ok? Entonces, este señor que está aquí, esta zona C, ella coadyuva a evitar que se levante el terreno y a mantener la estabilidad de las otras dos zonas. ¿Lo ven? Ok, chévere. Entonces, les muestro aquí abajo. Entonces, la zona activa, vamos a ver si, mira, sí, un poquito mejor. Zona activa. Bajo la fundación, el suelo se comprime y el suelo trabaja como bloque rígido. La zona B que estamos viendo ahí está en una ubicación intermedia, las líneas de falla son curvas y el desplazamiento y deformación por cizallamiento. Estamos hablando de corte. Finalmente, la zona C es la zona pasiva. Ahí el suelo empuja hacia arriba y hacia afuera, ella por peso propio empuja hacia abajo y evita esa deformación y actúa contra el movimiento de la zona activa, ¿ok? Inmediatamente la zona, o mejor dicho, la zona inmediatamente anterior a ella. Sí, es importante que tengan esto en claro, que yo sé que es teoría y es un poquito tedioso, pero si logramos entender esta teoría, vamos a poder defendernos con la parte numérica, y de allí es lo importante, ahí estriba la importancia. Entonces fíjense lo que les traigo aquí. Bueno, esto es un poquito más de la alusión a lo que les estaba comentando, a las zonas. Aquí se ve un poquito mejor la zapata, y aquí se ve que esto por peso propio, en la zona pasiva, tiene como que unas, ven estas flechitas, eso representan cargas, pero las cargas de peso propio de esa masa de suelo, ¿me explico? Del terreno. Ok, ahora, lo que nos interesa, fíjense, aquí tenemos, díganme si se caracteriza. Aquí tenemos la falla por corte general. ¿Dónde se dan estas fallas por corte general?
¿Qué tipo de suelo? ¿De Grecia? No. ¿Dónde se da este tipo de falla por corte general? ¿Qué tipo de suelo? Coméntenme. El suelo como grava. Sí, son suelos. Mira, en suelos granulares se da. ¿Okay? Suelos granulares, densos, ya de todas maneras voy a pasar la tablita, pero sobre todo se da en suelos de gran capacidad portante. Porque, ¿qué pasa? Cuando tienes una capacidad portante elevada, progresivamente vas aumentando la carga, vas aumentando la carga, vas aumentando la carga, como lo ves aquí, fíjate, este es el comportamiento del suelo. ¿Okay? Aquí tenemos la carga aplicada versus el asentamiento. Y nótense la linealidad que ocurre hasta cierto punto. Este punto es el punto donde se encuentra el estado plástico del suelo. Ustedes recordarán en acero que nosotros teníamos una curva, la curva del acero, ¿se acuerdan? Que era una curva donde hasta cierto punto iba con la ley de Hooke. Luego de allí alcanzábamos a un punto que era el límite de fluencia. Luego de allí empezábamos otra vez con un límite, digamos, hasta llegar al límite plástico. En esa zona ocurría el endurecimiento y posteriormente la falla subía. Los suelos, digamos que son un poco más prácticos. No pasan por ese límite de fluencia ni nada, no. Sino que nos vamos directo, proporcionalidad hasta un determinado punto en donde, aunque no apliques más carga, el suelo se nos va. Y la falla se presenta de esta manera. Miren. Era lo mismo que estábamos hablando, ¿recuerdan? Ella se da, agarras esta fundación, le aplicaste la carga, o sea, en la vida real no hay nada que esté exactamente concéntrico y por esa falla o por esa excentricidad, la zapata no es que se va a ir derechito hacia abajo, sino que realmente se va a tomar un camino hacia allá o hacia acá. No, en este caso, generó, giró, empujó el suelo, levantó este otro y ocurrió esto que está acá. ¿Qué fue? La falla por corte. Que de acuerdo a esta fuente, bueno, nos dice, ocurre en suelos densos, en roca y en ciertos tipos de arcilla. ¿Okay? Lo que la define es una falla superficial de forma rápida. O sea, aquí no hay chance de nada. Esta es la falla más peligrosa, la falla general, por corte general. ¿Por qué? Porque es súbita. Es como cuando nosotros hablábamos en concreto, dice ya, hacemos un diseño dúctil o frágil. Esto es como hacer un diseño frágil en concreto. Si hacemos un diseño frágil por poca cuantía de acero y solamente nos basamos en el concreto, llega un punto en que ni siquiera las grietas aparecen, sino que eso se va de una vez esa viga, se va de una vez esa columna. ¿Sí? Es algo similar. Ahora, el siguiente caso es el corte local del que estábamos hablando. ¿Cómo ocurre ese corte local? Bueno, fácil de intuir. No se trata de una masa de tierra total que se mueve, sino es de forma parcial. ¿Sí? Fíjense que aquí sigue la misma tónica de recorrido, digamos en espiral, la falla de corte, pero no ocurre mayor levantamiento en la parte posterior. ¿Okay? Y esto es característico más de tipos de casos intermedios, o sea, son materiales intermedios. No estamos hablando como en este caso de rocas, suelos densos, sino medio denso, suelos posiblemente mal gradados con ciertos contenidos de limo, de arcilla importante, que lo dejan como que en ese punto intermedio. ¿Sí? En el caso del estudio de suelo de la semana pasada, recuerdo que estábamos viendo un tipo de perfil que nos indicaba que era SPSM, ¿cierto? ¿Qué significaba? Arena limosa mal gradada. Arena limosa mal gradada. Entonces ese es un tipo de suelo que se interpreta como intermedio y en el cual es probable o es bastante probable que se dé este tipo de falla que estamos viendo acá. Es como una falla parcial. ¿Ok? Listo. Más o menos gradual. ¿Por qué? Porque bueno, esto es algo muy subjetivo, pero lo que te quiere decir es que no ocurre ni rápido ni lento. Eso es así como cuando el tipo del noticiero te dice parcialmente nublado. Hay posibilidades, existen medianas posibilidades de lluvia. O sea, te dejan así como que en el limbo. Bueno, sí, o sea, llueve o no llueve.
Entonces más o menos de eso se trata esto, ¿no? Al final tenemos entonces el caso que yo les comento que no va a ser de nuestro abordaje, que es por punzonado. Este es el caso más benévolo de todos, porque es un caso que ocurre de manera muy gradual, ¿sí? Fíjense las curvas, fíjense esta curva en comparación con esta curva, ¿okay? Aquí la diferencia son el ángulo de fricción y algunas otras características. Estos son arenas pobres, al igual que arcillas, con esta misma característica. La superficie no está bien definida y la falla de todas es gradual. Progresivamente esa fundación se va a ir asentando, pero sigue siendo una falla por corte. Una falla por corte local y tal, pero esta falla sigue siendo por corte. ¿Por qué? Porque es punzonado. ¿Y el punzonado qué es? Es una falla de corte. Cuando tú veas que estás, es como el caso de los presos que tienen un chuzo. Bueno, si te tienen chuzada, que ese ejemplo creo que se lo ponía en la clase pasada, si te tienen chuzada no van a agarrar un tubo de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Así, 10 centímetros de... ¿Perdón? Lo que pasa es que estamos en horario infantil y no puedo entrar en mayor énfasis. Bueno, pero si te quieren hacer daño con un chuzo, con un objeto, ya sé. Si te quieren hacer daño con un objeto punzo penetrante, entonces ellos no van a utilizar un tubo relleno de 10 centímetros, porque lo que pueden hacer es malograrte, pero jamás va a entrar en tu piel. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Diseñarlo lo más delgado posible, porque mientras más delgado, ¿qué ocurre? Esta área se vuelve infinitamente pequeña y la fuerza o la presión aumenta enormemente. Por eso está claro que es más fácil que yo le haga un hueco a una plastilina con la punta de un lápiz a que le haga un hueco, una perforación a una plastilina de repente con el termo ese que estoy viendo ahí en el... con el termo va a quedar la plastilina aplastada pero sin hueco. Y con el lápiz va a quedar con el hueco, pero porque la superficie es muy pequeña en relación a su capacidad. Listo. Ok. Ya basta de aburrimiento con esta explicación. No, queda un poquito más de aburrimiento todavía. Lo que pasa es que se van a llevar todo esto y cuando ustedes lo estudien, ustedes van a ver la utilidad que tiene. Porque cuando el malintencionado ese del profesor les vaya a colocar a ustedes y les vaya a obligar a atar los cabos vistos en clase, entonces ustedes van a saber la importancia de todo lo visto. Entonces, mira, resulta que hay un suelo limoarenoso. Mira, limoarenoso significa algo. ¿Qué tipo de fundación voy a utilizar en este suelo limoarenoso cuya profundidad está a tantos metros y el nivel freático se encuentra a 50 centímetros? Allí va a ser bastante buena esta parte que es un tanto difícil de asimilar. Ok, más con la propuesta de Terzaghi con respecto al corte general, y empezamos un poquito con lo que yo llamo recetas de cocina, pero tratándoles de explicar un poco de qué van estas fórmulas para que sepan cómo utilizarlas. Fíjense, esto se los dejo, no les voy a explicar mucho, ustedes lo van a leer, pero como verán, aquí está una correlación entre el tipo de sitio de la Covenant 1756-2018, la descripción cualitativa, de acuerdo a lo que sería, lo apreciable en el suelo, y el ejemplo de clasificación geotécnica, de acuerdo al sistema unificado de clasificación del suelo. Este material vale oro. ¿Por qué vale oro? Porque les mezcla lo que es la norma con el sistema unificado de clasificación de suelo. Que si bien la norma toma cosas del sistema unificado de clasificación de suelo, no es totalmente análoga y no es un rompecabezas. Ok, lo que dice Terzaghi. Bueno, Terzaghi dice, vamos a considerar para determinar ese esfuerzo último que puede resistir el suelo, vamos a considerar tres aspectos. Vamos a considerar la cohesión del suelo, la sobrecarga o el efecto de la sobrecarga, en este caso de lo que se encuentra arriba del terreno o de la fundación, y el aporte del peso específico. Déjenme rodar aquí un poquito que creo que lo comí.
Vamos a ver, para que se vea bien. ¿Está aquí? Ah, mira, ¿lo ves? Se quiso esconder, pero no lo dejamos. Ok, entonces, la sobrecarga de la cimentación y el peso específico del suelo. El señor Terzaghi en su teoría, tanto para zapatas continuas como para zapatas cuadradas, dijo, bueno, vamos a considerar tres factores: la cohesión, la sobrecarga de la cimentación y el peso específico del suelo. Para ello, generó una serie de coeficientes. Son estos coeficientes de corrección NC, NQ y N sub sigma. ¿Sí? Si ustedes ven estos elementos de acá, fíjense, esta C es la cohesión. Esta NC es un factor de corrección sobre la cohesión. Entonces, Terzaghi dice, la cohesión corregida vale la pena aumentarla en un 20% para que de esta manera podamos tener efectivamente lo que la cohesión realmente en una zapata cuadrada afecta o incide en el piso, en el suelo de cimentación. Por otro lado, vamos a centrar en zapatas cuadradas, porque el principio más o menos es el mismo. Por otro lado, vamos a considerar la sobrecarga sobre la cimentación. ¿De qué viene la sobrecarga sobre la cimentación? Bueno, lógicamente viene de la masa de tierra que está sobre la misma, ¿cierto? ¿Y cómo determinamos el peso de esa masa de tierra sobre la misma? Bueno, nosotros tenemos un gamma, que es el peso unitario, ¿sí? El peso específico del suelo, y la profundidad. Si multiplico esos dos señores, voy a tener una distribución uniforme por unidad de superficie en ese punto. ¿Sí? ¿Sí se ve, verdad? Sí. Ok. Y tenemos después que el señor Terzaghi nos dijo, bueno, ahora también vamos a considerar lo que es la geometría de las zapatas. Tengo un factor de corrección de la geometría que ya vamos a ver cómo se determina. La geometría vamos a considerarla como la letra B y vamos a minorar esa geometría en un 40% para hacerlo de forma real. ¿Que por qué lo hizo de esa manera? Realizó infinidad de estudios y de pruebas de laboratorio para poder llegar a esos numeritos. Por lo que son el tipo de cosas que ya publicadas, sí, vale la pena tomarlas como, no sé, un testimonio de autoridad. Ahí no vale la pena ni comprobar. Aquí les voy a dejar lo que significa cada uno de estos coeficientes, ¿ok? Para no hacerlo más largo. Y seguimos para acá. Yo lo que hice aquí, esto no lo vamos a ver, solamente les voy a explicar. Esto es básicamente un formulario, ¿ok? Estoy dejando aquí un formulario. Hay dos formas en la cual nosotros podemos aplicar el criterio de Terzaghi para la determinación del esfuerzo último resistente del suelo. Uno analítico, en el cual tendríamos que utilizar estas fórmulas que están acá, ¿sí? Fíjense que aquí está NQ, NC y N sub gamma, que son cada uno de los parámetros que vemos allá, y los demás parámetros dependen lógicamente de nuestras condiciones, del terreno, de las dimensiones de la zapata y de la cohesión. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una forma, la forma analítica, pero la forma que más me gusta es trabajarlo de manera gráfica. Les comentaba, esto es falla por corte general. Estas son las ecuaciones que Terzaghi dio para determinar, en este caso, el esfuerzo último antes de la ocurrencia de la falla por corte general. ¿Okay? Y estas son las condiciones o la propuesta de Terzaghi para el caso del tratamiento de la falla por corte local. Y fíjense que acá, bueno, le dejé un cuadrito vinculado igualmente con la normativa, donde están los tipos de suelo, ¿sí? Y lo que quiere decir esto es que estamos hablando de falla por corte local. Nos vamos acá. Ya sabemos qué tipo de suelo. Entonces, si su profesor le dice, estamos en un terreno, por ejemplo, de tipo SP, clasificado por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo. Bueno, ya ustedes saben que ahí lo que se puede presentar es una falla por corte local. Pregunta quiz. Tenemos un suelo tipo SM, SP o SM solamente, o GW, bien granada.
una grava bien gradada. ¿Qué tipo de falla se puede presentar? Respuesta. ¿Sí? Correcto. Y aquí está la fórmula. Fíjense que básicamente es la misma fórmula, pero hay algunas pequeñas modificaciones acá. Las pequeñas modificaciones estriban en que este ángulo phi va a ser considerado como el arcotangente de 2/3 del ángulo de fricción interna del suelo. Este sería un phi prima, que lo vamos a utilizar en la determinación de los coeficientes L'Q, L'C y L' sub gamma. Y el C' sería, como quien dice, la cohesión prima, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una función de la cohesión es de 2/3 de C, lo que quiere decir que estamos mayorando o minorando la cohesión. Minorando la cohesión. Entonces Terzaghi dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? En el caso de falla local, la cohesión no es tan considerable, vamos a bajarla. Y en el caso de la falla por corte local, bueno, el aspecto relacionado con estos elementos, vamos a bajarle un poquito porque no es tan grave el asunto. Ahí el mismo Terzaghi nos da una muestra acerca de la gravedad que consideramos para cada uno de los casos de suelo. Y para cada una de las fallas de los tipos de suelo. Esto es lo que me gusta más, porque esta es la forma más fácil. Y no se pierdan de esto. Esta es una especie de nomograma que nos presenta un método gráfico para nosotros poder determinar cada uno de los coeficientes NC o cada uno de los coeficientes N para la falla de corte general o para la falla de corte local. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros debemos entrar aquí considerando el ángulo de fricción. ¿Sí? Bueno, el caso pasado del estudio de suelo tenía un ángulo de fricción de 19 grados. Lo ubicamos por acá, 19 grados, tal vez esté como por acá, trazamos nuestra línea recta, intersectamos todas estas curvas, en los puntos de intersecciones bajamos y encontramos los valores correspondientes a cada uno de estos parámetros N. ¿Sí? Ahorita se lo estoy diciendo rápido, pero tranquilo que lo vamos a hacer de forma práctica. Pero sí quiero que me entiendan por lo menos lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Bien por allí? Perfecto.